Buenas tardes, somos el grupo número 4 y hoy les estaremos presentando los temas de metodología del urbanismo bioclimático y planificación con principios de urbanismo bioclimático basados en el libro Urbanismo Bioclimático de Esther Higueras. Mi nombre es Sofía Ogando y junto a mis compañeras Leslie, Diane, Ninoska, Chris y Lisbeth exploraremos los criterios bioclimáticos esenciales para el diseño urbano y el planeamiento territorial sostenible a largo plazo. Dentro de los temas que vamos a explorar, cada tema está compuesto por varios subtemas, los cuales pueden visualizar acá y que más adelante pues cada una estará desglosando. Para dar inicio pues a la exposición, le iniciaré a hablar sobre lo que es la metodología del urbanismo bioclimático. Ah, la pregunta es, ¿cómo diseñar ciudades en armonía con el planeamiento y el medio? Pues para dar respuesta a esta pregunta, Esther Higueras nos propone 3 pasos esenciales que debemos seguir o guiarnos para dar a cabo o dar lugar a una ordenación o que la ordenación de un lugar sea consecuente con el medio en el que ésta se desarrolla. Entonces, de los 3 pasos esenciales, el primero es establecer una síntesis de los condicionantes del medio por medio de planos o textos sintéticos de diagnosis. Es decir, que cada uno de las informaciones que sean recopiladas en el lugar, pues debemos llevarlas a mapas, planos y textos para poder presentarlas y presentar un diagnóstico. El segundo paso que tenemos es establecer las determinaciones que condicionan el microclima, sobre todo las de viento y sol, al objeto de cuantificar las necesidades locales y así entonces poder formular las principales estrategias para conseguir los objetivos que se persiguen. Como punto 3 tenemos establecer estrategias de planificación, donde dichas estrategias generales se plasmarán en los documentos de planificación territorial o urbana que sean oportunos, articulados mediante los sistemas eh, generales urbanos, dentro de los cuales tenemos la red viaria, equipamientos y red de zonas verdes y espacios libres, y la redacción de ordenanzas ambientales, sobre todo. La siguiente secuencia que podemos ver, nos proporciona una guía sobre cómo organizar la información para poder unificar tanto el medio físico como el clima, para de esta manera proponer al planeamiento urbano o proponer que el planeamiento urbano esté o se adapte al entorno del lugar, no que sea todo lo contrario, no que dicho planeamiento pues se impone ante la forma del lugar y su medio físico. Entonces, el esquema que nos sugiere Esther Higuera que debemos seguir es conocer el clima. A partir de conocer el clima, pues llegar a los objetivos. Luego de tener los objetivos, pues plasmar u obtener las necesidades. Y luego de esas necesidades, pues plantear estrategias urbanas. Y cuando estemos dentro de las necesidades, pues ahí poder unificar lo que conocemos o de cómo es el medio físico que compone el lugar, como el conocimiento del clima y poder unificar estos para que la ciudad o el planeamiento que proporcionemos pues vaya acorde con las condiciones y el medio físico del lugar.
Un ejemplo de esto es la capital de Noruega, Oslo, la cual pues ha implementado o es ejemplo de cómo podemos unificar o integrar el conocimiento del medio físico con el conocimiento del clima y que ambas se integren sin una afectar a la otra de una forma agresiva. Entonces, ¿cómo Oslo llega a este punto? Bueno, Oslo ha implementado o es considerada la capital de los vehículos eléctricos, ayudando a generar menos CO2, pero dentro de esta red de transporte podemos destacar también que Oslo utiliza o usa el biogás para alimentar sus autobuses urbanos, su flota de autobuses urbanos y también su flota de camiones. ¿Y cómo generan ellos este biogás? Pues eh, lo obtienen de sus propias plantas de tratamiento de bioresiduos y aguas residuales, las cuales son generadas pues dentro del mismo Oslo. Es decir, los mismos residuos que generan sus habitantes pues se utilizan para así generar lo que es el biogás, el cual permite o suministra a los autobuses y a su flota de camiones. Para seguir, entonces tenemos que, sí, a cada lugar le corresponde una planificación, pero para lograr dicha planificación, esta especificidad y relación entre planeamiento y medio es oportuno el conocimiento de las estrategias generales de las 4 grandes regiones climáticas, las cuales son frías, templada, cálida seca y cálida húmeda, las cuales fueron propuestas por Víctor Olhai en 1960, en las que definían los siguientes objetivos generales, los cuales deberían ser o deben ser tomados en cuenta a la hora de la planificación para una ciudad. Entonces, cada una de estas 4 regiones climáticas, Olhai propone objetivos los cuales deben de ser implementados para así poder lograr un buen planeamiento urbano en cada una de esas regiones. Entonces, tenemos que en la región fría el objetivo es aumentar la producción de calor, incrementar la absorción por radiación y disminución de la pérdida de radiación, reducir las pérdidas por conducción y evaporación. Luego, en la zona templada o en la región templada, tenemos que el objetivo es establecer un cierto equilibrio estacional mediante medidas que permitan reducir o permitan, según sea el caso, pues la producción de calor, de radiación y de convección. Dentro de la región caliente árida tenemos que el objetivo es reducir la producción de calor y facilitar la pérdida de radiación, reducir las ganancias por conducción e impulsar la evaporación. Dentro de la región caliente húmeda tenemos que el objetivo es reducir la producción de calor, reducir los aumentos de radiación y potencializar la pérdida de evaporación. Esos son objetivos que debemos de seguir para implementarlos en el planeamiento debido a que, pues, en el caso de nuestro país, República Dominicana, podemos decir que se encuentra en una zona cálida, pero dentro de esta zona cálida en la que se encuentra, o de la región cálida en la que se encuentra nuestro país, podemos decir que no podemos implementar un mismo planeamiento para varias provincias. ¿Por qué? Porque dependiendo la altitud, la sensación térmica y cada uno de esos objetivos que plantea Olhai en cada una de las regiones, pues podemos decir que nuestro país
No es lo mismo planificar una ciudad en Santo Domingo que en Constanza u Ocoa. Por eso debemos siempre tomar en cuenta y tener conocimiento tanto del medio físico como del clima, para así poder tener o llegar a proponer un buen planeamiento urbano pues a cada ciudad, dependiendo, claro, de cada uno de los casos que acabo de comentar. Y pues para que eh, también los habitantes del lugar pues puedan mejorar su calidad de vida, no solo su calidad de infraestructura o de planeamiento. Y dentro del planeamiento urbano, pues las determinaciones que tendrán unas consecuencias más trascendentes o que serán más radicales serán el trazado de la red viaria y la localización de los espacios verdes. Teniendo en cuenta cada una de las cosas que acabo de mencionar, pues debemos tener en cuenta que todo el proceso debe estar planteado bajo o desde los criterios medioambientales, puesto que el soporte territorial no es un papel en blanco, sino que en él se han producido a lo largo de su formación y evolución una serie de fenómenos y determinaciones que le han conferido su particular impronta. Por lo tanto, es preciso empezar por conocer este soporte para poder aislar las variables ambientales que le sean propias e integrarlas en el proceso de planificación urbana de cada territorio en concreto. Entonces, para conocer o dar un orden a cada una de las cosas que acabo de mencionar, pues Esther Higuera esto nos suministra un esquema metodológico el cual debemos de seguir para plasmar cada una de las informaciones y cuáles informaciones debemos tener en cuenta para llevar a cabo un planeamiento urbano sostenible. Dentro de este esquema metodológico, como guía en el proceso del urbanismo bioclimático, tenemos los factores en la planificación bioclimática. Y como principal elemento tenemos el conocimiento del medio físico y ambiental, el cual debemos de tener en cuenta o realizar el levantamiento de información sobre la geomorfología, la cual se basa o se compone del relieve, la orientación y sus pendientes. Luego sigue con el agua, el cual determinaremos si es superficial o subterránea, dígase ríos, arroyos, acuíferos. Luego tenemos lo que es el subsuelo, el cual debemos determinar su capacidad portante y su permeabilidad. Luego tenemos la vegetación autóctona, el cual debemos identificar sus especies, portes y cualidades. Luego tenemos el soleamiento, el cual debemos identificar su movimiento del sol en invierno, tanto en invierno como en el verano. Y dentro de este rango por último, tenemos los vientos predominantes, los cuales debemos identificar su dirección y velocidad estacional. Luego, dentro del esquema metodológico, como guía en el proceso del urbanismo bioclimático, tenemos los factores clave en la planificación bioclimática, el cual consta de la planificación medioambiental con principios de urbanismo bioclimático, el cual está conformado por el planeamiento territorial, el plan de ordenación urbana con criterios ambientales, el cual consta de dos partes. Uno, la clasificación del suelo en suelo urbano o suelo apto para urbanizar, protegido o no urbanizable común. Esos son pues los dos tipos de clasificación del suelo municipal.
Luego, la otra parte que tenemos es la clasificación de pormenorizada. Podemos clasificarlo en uso residencial, uso industrial y equipamiento, según sus usos característicos y umbrales por actividad y distancia. Luego, dentro de la planificación medioambiental con principios de urbanismo bioclimático, tenemos como últimos dos puntos el sistema general urbano, en el cual está conformado por el sistema viario, las zonas verdes y los equipamientos. Y por último, tenemos las ordenanzas ambientales, las cuales son condiciones, las condiciones de posición, aprovechamiento estéticos, higiénicos y de uso. Luego, tenemos que, para conocer, valga la redundancia, conocimiento o para llegar a tener el conocimiento del medio físico y ambiental, pues tenemos varias variables, las cuales entran en cada una de estas ramas, dígase, relacionadas con el medio ambiente o relacionadas con el medio urbano. Tenemos que las condiciones climáticas y geográficas influyen en el diseño urbano, determinando la orientación de los edificios, la distribución de los espacios verdes y la utilización de recursos naturales. Y entre las principales variables ambientales podemos encontrar las que están relacionadas con el medio ambiente y las que están relacionadas con el medio urbano. Dentro del medio ambiente tenemos la radiación solar, la vegetación, el viento, el agua y humedad del aire y la geomorfología. Y dentro de las variables relacionadas con el medio urbano tenemos la red viaria, los espacios verdes, la morfología de las manzanas, la morfología de las parcelas y la tipología edificatoria. Como otro de los subtemas a tratar, tenemos los recursos potenciales del territorio y su influencia en la planificación. La complejidad del territorio exige un enfoque detallado y preciso en el análisis de sus recursos, para así entonces poder garantizar una adecuada planificación de nuevas actividades o infraestructura que no solo modifiquen, sino que también puedan afectar de una forma irreversible o negativamente el medio. En este sentido, los estudios del territorio deben de enfocarse en tres aspectos sumamente clave. Dentro de estos aspectos tenemos uno, determinar los aspectos naturales merecedores de especial protección por sus características intrínsecas o extrínsecas. Como segundo punto tenemos que debemos delimitar los espacios degradados, cuya actuación es necesaria y urgente, pues la regeneración de dicho espacio degradado. Como tercer punto tenemos que debemos aportar información relevante para el desarrollo de nuevas actividades y de la modificación que dichas actividades puedan provocar sobre el medio. Varios ejemplos con este caso es que hay ciertas zonas o lugares que son intervenidos, pero son intervenidos bajo una necesidad a corto plazo, no una necesidad a largo plazo, lo cual viene a impactar de una forma irreversible y muy negativa, pues la ciudad. Y de una forma positiva, los casos que podemos identificar como ejemplo es en la ciudad de Bogotá, en la cual tenemos este barrio de la ciudad donde pues antiguamente o anteriormente pues tenía una zona histórica la cual pues estaba totalmente degradada y que necesitaba una regeneración, pues no solo por el aspecto que tenían los edificios, sino también por la inseguridad que estaba, la contaminación que había, las personas que estaban ahí viviendo en esos
edificios, los cuales no solo lo estaban utilizando para vivir, sino también para delinquir. Y eso, al ser una parte histórica de la ciudad, pues las personas o los turistas no podían llegar porque tenían el temor, puesto de que pues sentían un temor de ir, de ser atracado, de que les sucediera algo físicamente. Entonces la ciudad decidió regenerar esto y con esa regeneración, pues no solo ayudó a que se vea estéticamente más lindo, sino que ayudó a regenerar la ciudad en el tema de menos entaponamiento, ayudar a la movilidad y a la reducción de gases tóxicos, ayudó a la población a implementar lo que son las caminatas. Es decir, esto favoreció a largo plazo la ciudad, no a corto plazo. Pero esta regeneración fue positiva, no negativa. Y eso es eh, lo que tratamos de llegar con la implementación o de tomar en cuenta los tres aspectos clave que acabo de mencionar, donde debemos determinar los espacios que deben de ser protegidos y cuáles necesitan una regeneración. Luego, como segundo ejemplo, tenemos el río Duero, desde el Mirador próximo a la iglesia de Toro. Este ejemplo que nos proporciona Esther Higueras en el libro Arquitectura Bioclimática, pues es un espacio que realmente pues tiene la protección que necesita el lugar, puesto que en él eh, no solo hay una fuente de agua que ayuda y suministra con el tema del cambio climático, sino también que esta zona pues se caracteriza por llanuras de sedimentación que proporcionan zonas de cultivos hortícolas, vegetación de la ribera y paisajes de amplio fondo escénico, lo cual lleva a la ciudad a determinar que ese lugar debe de ser protegido debido a los recursos pues que éste desarrolla en su espacio. Luego, entonces seguimos con el tema de la geomorfología y las formas de relieve. Pero antes de pasar a este tema, resaltar que para llegar a determinar si un lugar será protegido o no, si un lugar necesita pues una regeneración o no, pues se debe de realizar una recogida de información y sabemos que esto es como la fase más laboriosa y que a veces se hace un poquito más complicada y costosa. Pues es importante hacer esta recogida de información para así poder tener un plan o un programa y determinar qué necesita cada espacio, si una regeneración o determinar si será protegido por los recursos que éste pues tiene. Y pues como acabo de decir, si no tenemos pues esa recolección de información, no vamos a poder emitir pues un plan o una organización territorial para alguna ciudad. Y como parte pues del tema de la geomorfología y las formas de relieve, pues este tema forma parte de las principales variables de recogida de la recogida de datos, las cuales se especifican en cada una de ellas las implicaciones directas que ésta tienen con el urbanismo bioclimático. Entonces, dentro de estas variables tenemos lo que es la geomorfología y las formas del relieve. Ahora sí, vamos a iniciar con este tema. La geomorfología territorial trata del estudio de las formas del relieve terrestre, a la vez de su origen como de su evolución. En los países anglosajones se define landforms, cuya traducción sería unidades morfológicas territoriales, que equivaldría a una unidad
geomorfológica tomada en un sentido pues amplio. La forma del relieve es siempre el primer elemento objeto de estudio, ya que este pues condiciona a las demás y determinará totalmente el desarrollo o la implantación de nuevas actividades o infraestructuras sobre el territorio. Podemos destacar que entre las siguientes propiedades del relieve tenemos el relieve, pues nos ayudará a determinar la distribución de los asentamientos urbanos en general. También modifica la climatología del régimen de los vientos locales, la pluviosidad y la exposición a la radiación solar. También pues, nos ayuda a determinar los factores de erosión y depósito según el grado de pendiente crítica establecida en el 40%. El relieve también pues, condiciona las aguas superficiales y los cauces hidrológicos. El relieve, por último, selecciona la vegetación por su capacidad frente a la altitud, la exposición y la pendiente de soporte que éste pueda tener. Entonces, para el estudio de la geomorfología territorial en relación con la planificación urbana y territorial, se deben establecer 3 estudios mínimos imprescindibles. En él, pues tenemos el de las pendientes, el cual se representa a través de planos clinométricos. También tenemos el de la exposición de las laderas, el cual se pueden identificar las umbrías y los solares, las solaras, y el de la altitud del lugar, el cual se puede identificar con las cotas desde el nivel del mar del territorio estudiado. Y siguiendo la misma línea, tenemos pues que con respecto a las pendientes y la urbanización, pues existen algunas limitaciones. Y dichas limitaciones pues vienen conducidas por las dificultades técnicas de construcción, evacuación de aguas residuales y tendido de infraestructura, principalmente en suelos que tienen una gran pendiente. Una pendiente pronunciada encarece el proyecto de urbanización e implica la adopción de soluciones específicas. Entre estas tenemos pozos de resalto, por ejemplo. Y pues estas pueden condicionar la movilidad rodada y peatonal, la cual es determinante para el acceso de las personas. La pendiente se representa en un plano quilométrico, donde se indican como mínimo los relieves de 0 al 10% de pendiente y los superiores al 10% de pendiente. Dentro de las recomendaciones de pendiente y uso de relieve tenemos que las pendientes adecuadas para urbanización, tenemos los terrenos con pendiente llana o de media ladera, los cuales el porciento de la pendiente debe de ser de alrededor 10%. Luego tenemos que la pendiente máxima recomendada para o adecuada para la urbanización es del 15% como máximo. Luego también otra recomendación que tenemos es el uso de relieve quebrado, los cuales son áreas con pendientes superiores al 15%, y estas son recomendables o son aptas para zonas verdes o zonas con usos recreativos. Luego, con el tema de las infraestructuras, tenemos que las calles principales es recomendable que tengan una pendiente máxima del 12%, que las autopistas y autovías, su pendiente máxima debe ser del 5%, y que en los ferrocarriles su pendiente máxima debe de ser del 5%. Y por último, en los aeropuertos, que la pendiente máxima debe de ser de un 2%. Eso es todo por mi parte, los dejaré con mi compañera Leslie. Mi nombre es Leslie García y voy a estar hablando sobre el agua superficial y sus condiciones. El agua es un recurso esencial
para la vida y el desarrollo de las sociedades. Pero su gestión y conservación requieren un enfoque integral que considere tanto los aspectos naturales como los impactos humanos. El ciclo hidrológico no solo es relevante a escala global, sino también en emplazamientos correctos, donde puede convertirse en un elemento clave del diseño con criterios ambientales. El ciclo hidrológico, o más bien el ciclo del agua, es el proceso continuo mediante el cual el agua se mueve y se transforma en la tierra. Este proceso incluye varios factores claves, algunos de estos están en la imagen que pueden observar acá. Entre ellos tenemos lo que es la evaporación, que básicamente el agua de los océanos, ríos, lagos y suelos se convierte en vapor debido al calor del sol. También tenemos lo que es la condensa, que el vapor del agua se enfría en la atmósfera y forma nubes. La precipitación, que el agua condensada cae a la superficie en forma de lluvia, nieve, granizo o rocío. La escorrentía, que el agua que cae fluye por la superficie terrestre hacia ríos, lagos y océanos. La infiltración, que básicamente es parte del agua que se filtra en el suelo alimentando acuíferos subterráneos. Y por último, la transpiración, que las plantas absorben toda el agua del suelo y la liberan a la atmósfera en forma de vapor. Este ciclo es bastante importante para mantener el equilibrio de los ecosistemas y garantizar la disponibilidad de agua para todos los seres vivos. La calidad del agua está estrictamente relacionada con su uso. El agua más pura se destina para consumo humano, mientras que otros usos, como el riego, no requieren una calidad máxima. Esto permite aprovechar mejor los recursos hídricos sin desestimar aquellos que no cumplen con los estándares más altos. Además, los cursos de agua tienen la capacidad de autodepurarse, que aquí nos preguntamos, ¿qué es la autodepuración del agua? Esto es básicamente un proceso natural en que los cursos de agua se purifican gracias al aporte de oxígeno proporcionado por las algas. Este mecanismo tiene un límite máximo conocido como capacidad de autodepuración, que representa la cantidad de oxígeno que el agua puede recibir antes de contaminarse. Es importante tener presente que una vez superado este límite, el agua pierde su capacidad de purificación natural y comienza a acumular contaminantes. Para que los recursos del agua se aprovechen adecuadamente, será necesario, en la medida de lo posible, que en su gestión se consiga cerrar el ciclo del agua. Los factores del ciclo hidrológico para los asentamientos son: uno, determinar la disponibilidad del agua en el emplazamiento, ya sea superficial y subterránea, considerando la que llueve y las características del suelo para localizar adecuadamente los usos. Dos, considerar el balance hídrico, que básicamente es el balance entre precipitación y evapotranspiración en el emplazamiento, calculando, tomando como base el valor de la temperatura media mensual, los coeficientes de evapotranspiración potencial y corregida. Establece básicamente la verdadera cantidad de agua disponible para relacionarla con los consumos y con el abastecimiento de la infraestructura general. 3. Estimación de los consumos de agua urbanos para todos los usos propuestos, ya sean residenciales, de ocio, zonas verdes, entre otros. Concretando para cada uno la calidad del agua necesaria y específica de cada actividad, de modo que se pueda conocer sus formas de obtención más sostenibles, porque sabemos que la calidad del agua para el riego o para los usos residenciales no contiene la misma calidad. 4. La estimación del aprovechamiento de aguas residuales para determinados usos urbanos, ya sean limpiezas, recreativos, riegos, entre otros. Esto sirve para mejorar el aprovechamiento integral del agua disponible y no enviar excesivo caudal a los depuradores. 5. Almacenar el agua procedente de la lluvia y destinarla a uso conveniente, sobre todo estéticos o recreativos, riego o limpieza de las calles. Existen múltiples posibilidades de uso para esta agua. Esta agua se puede canalizar hacia lagos artificiales o naturales, estanques o albercas integradas en la ordenación, que además pueden ayudar a mejorar las condiciones del microclima local. 5. Preservar, 6.
Preservar todos los cauces de la textura fina de la cuenca de agua superficial e integrarlos en la red de espacios libres y zonas verdes, de manera que se combinen con sus usos de ocio, ya sean deportivos, recreativos, entre otros, que estén dentro de la ordenación. Eh, un aspecto a considerar es la posibilidad de establecer una zona de servidumbre junto a los cauces principales para evitar problemas por posibles inundaciones. Es preciso recordar cómo se deben preservar de la urbanización las riberas y las zonas de servidumbre de los cauces de agua superficial y establecer otros usos más adecuados a sus particularidades, por ejemplo, recreativos o zonas verdes de ocio, entre otros. Para ello es necesario realizar una serie de planos y estudios de inundabilidad. Los estudios de inundabilidad requieren conocer, según Dunn y Leopold, como primer lugar, la escorrentía superficial alterada por zonas urbanizadas y desforestadas, relacionadas con la capacidad de absorción del suelo y subsuelo. 2. La cuantía de las precipitaciones en amplios periodos de tiempo. Según la historia estadística de la localidad, con un mínimo de 30 años de registro de datos para que sean fiables. 3. Altura de la inundación considerando la topografía del suelo. Se debe evaluar el relieve, ya que las obras de contención pueden generar falsa seguridad, especialmente en valles con pendientes asimétricas. 4. Hidrograma temporal de la crecida y la velocidad del agua. Sirve para conocer la duración de la inundación y sus puntas, considerando las situaciones más desfavorables a medio y largo plazo. Con estos datos se realizarán los mapas de áreas inundables según su probabilidad cada año, cada 10 años y cada 100 años, que representan intervalos de recurrencia con interés para la planificación, ya que ayudarán a establecer franjas para localizar diferentes usos y asegurar zonas sin riesgos para las personas y para las infraestructuras. El suelo y subsuelo como soporte de la ciudad. El suelo es el conjunto de unidades naturales que ocupan las partes de la superficie terrestre que soportan las plantas cuyas propiedades se deben a los efectos combinados del clima y de la materia viva sobre la roca madre. Los suelos se clasifican en tres grandes familias dependiendo de su roca madre. Tenemos lo que son las ígneas, metamórficas y sedimentarias. Las rocas ígneas son las que se forman cuando se enfría el material fundido en la corteza terrestre, que de estas familias nacen las que conocemos como pumita, granito y basalto. Las rocas sedimentarias son rocas que se forman a partir de fragmentos que se han cementado. Por lo general, los sedimentos se acumulan formando capas horizontales que se compactan por la presión de materiales por sobre las capas. De esta familia nace lo que es el carbón, caliza, yeso y arcosa. Las rocas metamórficas son las que derivan de la transformación de otras rocas sin pasar por la fundición. De esta nace lo que es el mármol, la serpentinita, entre otros. Bien. Las cualidades y la vocación de un suelo vienen definidas por una serie de elementos característicos que tienen relación con la planificación. Dada la variedad y cantidad de estos elementos, nombraré algunos de los más significativos, como son la permeabilidad, que básicamente la textura y la estructura definen la composición granulométrica de un suelo, que están directamente relacionadas con su capacidad para retener o filtrar el agua. La escorrentía superficial, que determina el agua que corre por la superficie, es decir, del agua de precipitación que no es absorbida por el suelo. La plasticidad, que es la capacidad de un suelo húmedo para soportar deformaciones permanentes bajo la acción de fuerzas exteriores, sin que se produzcan cambios de volumen, repercusiones elásticas, rupturas o desmoronamientos. Y por último, la capacidad portante, que es la capacidad del suelo para soportar cargas y está directamente relacionada con su compresibilidad. Los factores del suelo que se deben tomar en consideración desde la planificación son los siguientes: que el suelo tenga buena capacidad portante, evitar la construcción en zonas permeables o de recarga de acuíferos subterráneos, no pavimentar en exceso los espacios libres o la red viaria,
estableciendo en él parques y espacios libres, zonas más permeables que ayuden a permitir el almacenamiento del agua en el subsuelo y evitar problemas específicos del subsuelo como la presencia de fósforos, carbonatos, eh, yesos o arcillas que pueden afectar a la cimentación y a la estabilidad de los inmuebles. La vegetación y sus propiedades. La vegetación es el manto vegetal de un territorio, dejando a un lado sus indudables características visuales y de paisaje. La vegetación estabiliza las pendientes, retarda la erosión, influye en la cantidad y en la calidad del agua, mantiene los microclimas locales, filtra la atmósfera, actúa como atenuante del ruido y constituye el hábitat de numerosas especies de animales. El interés del estudio de la vegetación en lo que respecta al planeamiento territorial puede ser diverso, por ejemplo, desde conocer los usos agrícolas, los hábitats, la exploración de recursos forestales o simplemente para comprobar la alteración visual del paisaje circundante con las nuevas intervenciones que se proponen. El estudio de la vegetación autóctona es siempre impredecible para obtener unos buenos resultados del soporte territorial. Resulta interesante la idea de clímax, que significa el escalón de más alta calidad en la tendencia evolutiva de las masas vegetales, desde las especies más simples a las más complejas. En este sentido, un determinado lugar puede encontrarse con respecto a su clima vegetal en tres situaciones diferentes: de regresión, de evolución o estabilizado, que según lo que leí, la más característica es la de regresión. También un ejemplo de esto, para que se entienda lo que quiere decir este texto, es la dehesa de la Villa, que está en Madrid, que básicamente eh, son una cantidad de hectáreas de bosque bastante grande, pero que tiene lo que es la inclusión de cosas, aspectos humanos, ya sean construcciones y demás, pero que también no afecta lo que es la especie natural para los animales y demás. Entre los factores de la vegetación a tomar en consideración en el proceso de planeamiento tenemos la búsqueda de la biodiversidad de las especies, las ventajas y la oportunidad. Aconsejable siempre de emplear especies autóctonas, pues requieren menos mantenimiento y están aclimatadas a cada territorio. Una exhaustiva y adecuada selección y localización de especies a partir de los criterios anteriores en la base para un buen planeamiento medioambiental. También es siempre importante considerar la combinación de especies caducas y perennes en localizaciones adecuadas, ya que la vegetación perenne protege contra los vientos fríos y la caduca da sombra en verano y aprovecha el sol en invierno, ideal para áreas urbanas densas. Estos son algunos puntos claves que se deben tomar en cuenta porque son bastante importantes. Tenemos lo que es la acción de la vegetación sobre la humedad ambiental, que por su función fisiológica durante la fotosíntesis, las especies vegetales liberan humedad al ambiente, que esta humedad procede del agua que ha sido sustraída por sus raíces. Es decir, que un metro cuadrado de bosque aporta 500 kilogramos de agua anuales. También tenemos la acción de la vegetación sobre la velocidad del aire, que la discontinuidad de ramas, hojas, entre otros, le confiere ventajas frente a otro tipo de barreras protectoras contra el viento que acostumbran a ser elementos fijos que generan efectos perjudiciales y grandes turbulencias en el entorno, puesto que no desvían los vientos, sino que los absorben y los hacen casi desaparecer en una zona de amortiguación cuya longitud de acción es entre 7 y 10 veces de altura de los árboles. Tenemos también la acción de la vegetación sobre la radiación solar, que sobre los excesos de radiación en el suelo, los edificios o espacios abiertos, entre otros. Los árboles constituyen una pantalla ideal. En mayor grado, las especies de hoja caduca que permiten la radiación invernal y dificultan la estival.
Y por último, la protección de la vegetación contra el ruido, que las barreras vegetales actúan como atenuantes del ruido con función del trayecto de las ondas sonoras, que es diferente según el tipo de vegetación de que esté constituida. El territorio y su radiación solar. El sol influye directamente en el medio ambiente territorial y urbano de diversas formas, como radiación solar directa y como radiación difusa. Los movimientos de rotación y traslación de la Tierra delimitan anualmente situaciones urbanas más favorables para determinados usos que otras, influyendo en la zonificación de acuerdo con el soleamiento de la ciudad. También condicionan los diseños de las fachadas de los edificios y determinan muchos factores de la red de espacios libres y zonas verdes de la ciudad. La atmósfera actúa como un filtro y espejo de la radiación solar, permitiendo la entrada a una banda del espectro de la radiación desde los rayos ultravioletas, que son interesantes humanísticamente por su actínico, fijación del calcio, bactericida, entre otros, y los infrarrojos con valor térmico. En Madrid, el 40 grados de latitud al norte, las condiciones del soleamiento en invierno y en verano varían de la siguiente forma. Tenemos lo que es el azimut solar, que es el ángulo que mide el desplazamiento del sol en el plano horizontal, que este establece, por lo tanto, el recorrido del sol en planta, como podemos ver en la imagen. También tenemos la altura solar, que es el ángulo que forma la posición del Sol con respecto al plano del horizonte. Y por último, las cartas solares cilíndricas, que representan el recorrido del Sol en una determinada latitud. Son el resultado de proyectar el recorrido del Sol sobre un cilindro tangente a la bóveda celeste. De los que le había comentado anteriormente sobre la radiación solar directa y la difusa, tenemos que la directa proviene del Sol, por tanto debemos considerar la obstrucción según orientación para no disminuir las horas del Sol necesarias, y que la radiación solar difusa es la que procede de la refracción y la difusión de la incidencia de la radiación solar indirecta sobre las superficies colindantes o la atmósfera. La radiación solar difusa se produce principalmente en los días nublados y por la refracción de los acabados superficiales. Por último, tenemos lo que es el viento como condiciones del diseño urbano, que el viento es uno de los factores decisivos para el confort térmico de las áreas urbanas. Diferenciamos entre vientos generales y locales. El movimiento del aire en general procede del gradiente térmico resultante de la radiación solar, que es más intensa en el ecuador que en los polos y que, debido a la rotación de la Tierra, los dirigen hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el sur. Los vientos locales son difíciles de predecir. Sin embargo, podemos distinguir entre dos que son característicos, que son los vientos de montaña y de valle y las brisas marinas. El sol calienta las laderas de las montañas antes que el valle, por lo que las masas de aire caliente ascienden hacia las cumbres. Por la tarde, el aire fluye siguiendo la dirección del valle con viento débil. En el libro yo pude observar un ejemplo de esto, que era la Plaza España en Madrid, que destacaban la importancia de que tienen unos escalones o más bien unos bancos cerca a lo que es una fuente, que esto emite que el viento sople en diferentes direcciones y que represente un mejor confort en esta plaza. También tenemos que la precisión de los vientos locales está llena de dificultades debido a que existen pocos observatorios meteorológicos que sean estaciones completas, es decir, que registren datos de temperatura, humedad y viento. Y además, porque no suelen estar situados en los lugares donde queremos conocer el registro. Creo que todos acá hemos visto esas webs
que ofrecen esos datos acerca del clima y de los vientos y demás. Pero como pueden ver acá, el libro dice que normalmente estas no están situadas en los lugares a los que nosotros queremos investigar, es decir, que los números no son tan puntuales ni tan confiables. Otro problema añadido son los obstáculos naturales, colinas, cerros, cadenas montañosas que generan nuevos flujos de viento con remolinos y zonas resguardadas que hacen variar el régimen de vientos locales de un territorio. Si los obstáculos naturales suponen una alteración sobre una corriente de viento, la ciudad es un área donde aparecen numerosos frenos que van a condicionar también de una manera significativa su régimen. Es más, se puede hablar de un régimen de viento específico de la ciudad, diferenciado del de su entorno circundante, que participa en la caracterización del microclima urbano. Bueno, ahora yo le voy a hablar sobre los riesgos ambientales y planificación. La planificación territorial es un instrumento clave para minimizar los riesgos ambientales presentes en determinadas áreas por diferentes causas. Los territorios con menos riesgo deberían ser valorados para albergar usos relacionados con las zonas urbanas, industriales o enlaces de infraestructura que prevé el planeamiento. Los riesgos ambientales son de muy diversas naturalezas, destacando entre ellos las inundaciones, las erupciones, la deforestación, los temporales marinos, el aumento a nivel del mar, los incendios, la forestación, los terremotos y los corrimientos de tierras. Finalmente, se recomienda la elaboración de un inventario ambiental que identifique los riesgos potenciales de cada territorio, permitiendo una planificación más efectiva para evitar daños materiales y humanos. Eh, Entre los riesgos ambientales son las temporales marinas, planificación de puertos y protección de playas, que es muy necesario verificar el sistema de puertos deportivos para no prometer el uso creativo y deportivo de las playas. Asegurar la estabilidad de las playas de zonas alteradas por los puertos definiendo sus defensas para mejorar y preservar las condiciones morfológicas, el uso de las playas, las infraestructuras y los servicios. En el aumento del nivel del mar es consecuencia del calentamiento global a escala planetaria, que este aumento puede ser de 3 a 10 centímetros por las décadas entre los próximos siglos. Con respecto a los incendios forestales, es necesario construir y mantener una red de caminos montañosos lo suficientemente densa como para permitir un rápido y fácil acceso amplio y con fuegos y una política de asentamientos que colabore con la prevención de incendios. Los terremotos, aplicación de normativas sismoresistentes y control del crecimiento urbano en zonas de riesgo. Las corrientes de tierra, restricción de urbanización en terrenos inestables. La capacidad de carga y capacidad de atracción del territorio. Son dos parámetros fundamentales en la gestión del territorio, especialmente en relación con el turismo y el equilibrio entre conservación y desarrollo. Mientras que en la capacidad de carga se refiere al límite máximo de personas que pueden visitar un lugar sin causar daños en el entorno físico, económico o sociocultural, ni afectar la cantidad de experiencia turística. Un ejemplo de eso son en el Parque Nacional de Archipiélago de Cabrera, que restringe el número de visitantes simultáneos a 200 a la Isla Méndez, donde se regulan las dimensiones de busca a un máximo de 800 diarios.
mientras que la capacidad de atracción se basa en los valores naturales y culturales de un municipio que lo convierte en un destino atractivo. No depende de las infraestructuras hoteleras, sino de la integración del turismo en la educación, la investigación y el aprovechamiento sostenible del patrimonio. Entre estos ejemplos tenemos el Machu Picchu como un polo de atracción turística, que es muy reconocida por su capacidad de atracción. Y en la República Dominicana tenemos el Parque Nacional de los Haitises. La matriz de interacción ambiental es una herramienta fundamental para analizar la relación entre el medio natural y el medio urbano, facilitando la toma de decisión en planificación territorial y urbana. Esta matriz permite sintetizar el diagnóstico ambiental y definir estrategias para lograr un desarrollo urbano sostenible. Tiene como organización en el cuadro cartesiano, donde el eje horizontal se ubica en la variable del medio natural, que viene siendo el sol, la vegetación, el viento, el agua, y la geomorfología. En el eje vertical se incluye la variable del medio urbano, infraestructuras, vías, orientación, formas, densidad y edificación. Las celdas muestran la interacción entre estos elementos, identificando sus efectos y posibles optimizaciones. Bueno, esta matriz sirve para empezar a tomar decisiones en cualquier proceso de planificación urbana. Las condiciones del sol, viento, relieve, agua, vegetación en la actualidad se considera como el punto de la partida para la toma de decisiones. Tanto la situación como la forma de principales del sistema generales urbanos y de la estructura de amenazas y parcelas. En muchos casos pueden cumplir, cumplir las variables relacionadas en el medio ambiente. Estos estudios del sol, viento, vegetación, agua, relieve deben extraerse las primeras conclusiones para afrontar las etapas de orientación urbana y territorial. Las informaciones resultantes, así como un sistema, debe ser presentada gráficamente sobre el plano del territorio, como los impactos de las variables naturales en la planificación urbana. El sol, radiación solar, influye en la orientación de la edificación, altura de los edificios y deposición de calles y plazas. La vegetación regula la humedad, radiación, viento, contaminación y calidad del aire. El viento determina la mejor disposición del diseño urbano para aprovechar o minimizar su impacto. El agua y humedad identifica como zonas húmedas y regula la humedad ambiental. Geomorfología afecta la red vial, la localización de espacios y públicos y la distribución de sus usos. Aquí tenemos un ejemplo de cómo sería idealmente un análisis sobre estos. Presentación y análisis territorial. Los datos ambientales se representan en planos sintéticos que muchas de la estructura territorial que lo muestran. La cartografía y el sistema de información geográfica SINC son esenciales para comprender el dinamismo territorial. La suspensión del mapa ayuda a visualizar interacciones y planificar de manera más eficientes. Y entre en que la aplicación en la planificación territorial, como Ian en 1960 propuso una metodología basada en la evolución de la capacidad del territorio, considerando procesos naturales útiles, hidrología, control de erosión, fertilidad del suelo, procesos de protección y riesgos marítimas y zonas de inundaciones, zonas ecológicas vulnerables, dunas y reservaciones naturales. Entre la
clasificación del uso según su uso. Según la clasificación del suelo según su uso, tenemos dos tipos de suelos. Por un lado, aquellos destinados a urbanizarse para el crecimiento urbano y la infraestructura que conlleva, y por otro, aquellos suelos libres de uso de constructivos. Tenemos el suelo apto para urbanización con pendientes menos de al 10%, buena capacidad portante, lejos de zonas de riesgo y con condiciones de clima favorables. El suelo para espacios verdes o protegidos, con suelos quebrados cerca del cuerpo de agua, vegetación relevante y sin necesidad de soportar construcciones. Aquí tenemos, según podemos utilizarlo en la calificación del suelo, de su uso de suelo, sería por colores para poderlo diferenciar entre ellos. Factores geomorfológicos de localización del asentamiento. Uno de los factores clave para establecer un asentamiento es la geomorfología, cuya consecuencia directa sobre otros muchos factores ambientales es fundamental. Las condiciones geomorfológicas que pueden derivar hacia la localización de un nuevo asentamiento. Esto se puede resumir en relieves, que tiene una pendiente que incluye en la cantidad de la radiación directa que se puede recibir en la accesibilidad, la posición relativa protegida en fondo del valle o expuesto a encimas y crestas. La obstrucción es la existencia de los accidentes topográficos próximos y una orientación determinada puede suponer obstáculos para la radiación y la ventilación. Entre otros tenemos la existencia del agua, los tipos de soporte, la cantidad y calidad de la vegetación circundantes. Aquí tenemos también más ejemplos de cómo sería ya con el agua, los relieves, entre otros. Gracias, la siguiente. Hola, yo soy Ninosca Rosario y yo les estaré hablando sobre el conocimiento del clima. Como ya sabemos, el clima es un conjunto de condiciones atmosféricas propias de una zona. Esas condiciones tienen factores o elementos que los componen, que son la temperatura, la precipitación, la altitud o la altitud, entre otras. Estas, debido a sus elementos o variables, se caracterizan de dos formas, tanto espaciales o temporales. Las de caracterización espacial lo que hacen es explicar las diferencias regionales que puede haber en un clima en una superficie terrestre. En este pueden intervenir factores geográficos o astronómicos, dando lugar a lo que es la organización de climas zonales, locales o como lo conocemos, microclimas, que estos son de mayor importancia para la planificación. Los que son de carácter temporal dependen mucho del periodo de tiempo en el que se está estudiando. Pueden ser tanto de días a meses como de estaciones, años o décadas. Para la planificación urbana, debe de interesarse lo que es la escala local, que es decir, el microclima. Esos rasgos que tiene el microclima influyen por factores del propio entorno y también pueden ser alterados por la propia planeación, por lo que se establece una interacción entre ambos. Los factores que pueden influir en el entorno son los de relación de espacios edificados, la vegetación, el agua o las montañas.
También tenemos lo que es el microclima urbano. El microclima urbano, como sabemos, en toda ciudad, las condiciones climáticas que están modificadas por este clima, que son de carácter en áreas urbanas. Las principales características de este es que sus temperaturas son más altas que el entorno circundante. ¿Por qué es esto? Porque existe un recalentamiento mayor en lo que es el centro de las áreas urbanas, conocido como lo que es las islas térmicas urbanas. Este recalentamiento se produce por varios factores, entre ellos por la falta de disipación nocturna del calor acumulado por el día y también debido a la presencia de la contaminación atmosférica. Otro factor es que la temperatura de la ciudad aumenta debido a la proporción de energía secundaria que ésta consume. También a la modificación de las características de absorción de las superficies urbanas, como pueden ser su impermeabilidad y el color oscuro, que es mayoritario. Y también otro factor es el menor efecto refrigerador que tiene su atmósfera como resultado de la contaminación. Se puede decir al final que la ciudad, la temperatura siempre va a ser mayor que en el campo y que esa diferencia se puede representar, como podemos ver en la parte derecha de nuestra diapositiva, que en el centro urbano se produce un aumento significativo a diferencia de la periferia de este. Otra característica del microclima urbano es el régimen especial de vientos, que está provocado tanto por los edificios en alturas, por las calles, las plazas, entre otras, que pueden originar flujos, corrientes en esquinas y remolinos que alteran el régimen de viento local. Esto en efecto de las condiciones del régimen general de viento se pueden modificar por la presencia del tejido urbano. ¿Qué dice esto? Que cuando hay zonas de densidad variable, la posible canalización del viento a lo largo de la calle y los espacios libres puede aumentar tanto como la velocidad de este, como también puede variar la dirección de este. Y esto puede ser tanto favorable o desfavorable para la ciudad. Cuando el viento, una ráfaga de viento, choca con un edificio de altura, ese discurre por toda su fachada y provoca en su base corrientes de viento cuya velocidad queda multiplicada por 3. Si además de esto, la edificación se alza sobre pilotes, las corrientes en las bases van a ser de tal naturaleza que van a condicionar el uso del suelo o uso urbano de esta área. También tenemos otra característica que es las de menor humedad y sequedad ambiental. Eso nos dice que, o se debe, a que la ciudad predomina lo que es edificado y también de este predomina edificar en lo que son las zonas verdes o los cursos de agua. Estos acabados que son superficiales producen una elevada escorrentía superficial y una evapotranspiración casi nula. ¿Qué quiere decir? Que el agua lluvia desaparece rápidamente y no puede ser retenida debido a las condiciones de baja permeabilidad que tiene el soporte. Ahora entramos a los que son las consecuencias de la isla térmica urbana. La isla térmica urbana se produce en las zonas de densidad de las ciudades, o sea, las que son más densas. Esta, debido a que durante el día, al menos en las primeras horas de la mañana, la superficie sólida de la ciudad aparece térmicamente más fría que en el campo circundante, por lo que éste emite menos calor que el campo. Pero en realidad, eso se trata de un ritmo de calentamiento y almacenamiento de calor subdiferencial.
En la ciudad, por su consiguiente, la respuesta a la insolación del sol es más lenta que en el campo, y asimismo su configuración y composición conducen a una absorción y almacenamiento de calor solar más importantes. Resumido, quiere decir que por las noches en la ciudad se realiza lo que es la inversión de lo que se hace en el campo. Las zonas de las periferias se enfrían más rápido que lo que son la ciudad en sí, porque el interior de la ciudad, la liberación de calor es mucho más lenta. Para estudios experimentales en Madrid, se realizaron mapas y perfiles térmicos de diferentes calles, que eso es lo que hacían, era arrojar datos que pusieron en manifiesto la existencia de una isla térmica de calor nocturno, de manera nocturna, con diferencias de temperaturas en el invierno. Esas temperaturas podían oscilar entre los 6 a los 9 Celsius, dependiendo de manera estable y despejado. La disminución de la radiación térmica desde el centro de ensanche hacia la periferia se percibió y claramente dijeron esos puntos, que hay tres factores básicos. La primera es la recepción de calor solar, que varía según la orientación por los efectos de sombra y que esta resulta visible en las calles. También el segundo es el tipo de acabado superficial, su mayor o menor inercia térmica y emisividad. Y por último, esta situación influye en el conjunto de la ciudad, por lo que el mecanismo de transferencia térmica que ocurren en distintas partes y también con relación al campo. ¿Qué quiere decir? Que se produce un gradiente decreciente entre el centro urbano y la periferia. Ahora vamos a ver el mapa de estudios experimentales en el que se pueden ver los trazados de las calles y si se observa más, se pueden ver cómo se van las temperaturas en cada calle que se hizo el estudio. Tenemos también que en Madrid existen o se pueden detectar con claridad 3 espacios urbanos que lo caracterizan a lo que es la isla térmica. El primer espacio que tienen es las áreas urbanas compactas, que contienen unas temperaturas medias elevadas y que su presencia de abundantes focos de calor son más intensos en las calles, en las plazas y las zonas de aparcamiento. Eso también se debe al tipo de materialidad, y la densidad de las edificaciones. Algo que contribuye a eso es el calentamiento de esas zonas, en las que se producen también una temperatura del aire mucho más elevada, por lo que en esas zonas es donde se manifiesta más lo que es la isla de calor térmica. También están lo que son las zonas de menor densidad, que estas están en el volumen de las edificaciones como en las superficies ocupadas por la red viaria, que se diferencian de las anteriores por sus temperaturas, ya que el foco de calor disminuye en cantidad e intensidad y se pueden enfriar mucho más rápido porque se produce una menor reflexión. El rasgo más importante de esas zonas o esas áreas es que tienen heterogeneidad, ya que presentan contrastes más significativos que en los espacios construidos y los vacíos. Un ejemplo de eso es lo que podemos ver a la izquierda, como la calle Benimamente. También están lo que son las zonas rururbanas, que en conjunto son las más frías. ¿Por qué? Porque el foco de calor está muy atenuado, porque esas tienen un rápido enfriamiento y en ellas solo se aparecen algunas calles y zonas de aparcamientos como puntos cálidos. ¿Qué quiere decir? Que estas son los espacios urbanos más fríos debido a las cubiertas de fibrocemento o metálicas. O bueno, en esas zonas son más frías. El resto de los espacios son templados. Aquí se puede ver ejemplos de esos espacios en la calle de Madrid, principal de la provincia, y calle Paseo del
15 de mayo. Algo que se puede decir de las islas térmicas es que esta genera mayores temperaturas y a la vez también genera menor grado de humedad en zonas centrales, comparadas con el espacio que los circunda. En cualquier zona edificada deben de tener dos condiciones de carácter general, que es la presencia de la isla térmica de calor y la generación de turbulencias o cambios del régimen general del viento con respecto a las zonas del entorno. En la parte derecha de la diapositiva se puede observar en la parte superior lo que es la ciudad atrapa la radiación solar. ¿Qué quiere decir esto? Que los materiales utilizados en la ciudad ayudan a lo que es la absorción del calor. Esta condición es proporcional a la densidad del tejido urbano, dando lugar que en las zonas centrales el fenómeno de la isla sea una isla térmica urbana. En las zonas que son edificadas, siempre habrá una temperatura y una menor humedad que en lo que es el entorno que lo circunda. También tenemos abajo la parte superior, la parte inferior, el movimiento del aire en la ciudad es más turbulento que en las zonas no construidas. El movimiento del aire en cualquier edificación que sobresalga del conjunto edificado que tenga la zona, su turbulencia va a ser mayor que en su entorno circundante. Esta circunstancia va a determinar cómo se acondiciona los espacios exteriores próximos a torres para poder hacer un planeamiento o un diseño. La velocidad del viento en una determinada altura es mucho más rápida que las zonas urbanas que en lo que son los espacios que son abiertos. Las calles favorecen la creación del efecto túnel porque es donde el viento aumenta su velocidad. Todos estos factores y condiciones que acabamos de mencionar anteriormente se deben de tener presente a la hora de plantear un diseño de nuevas zonas residenciales. Bien, ahora yo les estaré hablando sobre el bienestar térmico en la ciudad, la carta bioclimática. El bienestar térmico en la ciudad se refiere a la sensación de confort que experimentan los habitantes en un entorno urbano en función a lo que son las condiciones climáticas y ambientales. Este equilibrio se logra cuando el cuerpo humano mantiene lo que es una temperatura estable, sin necesidad de mecanismos extremos como la sudoración excesiva. Las ciudades, al ser altamente urbanizadas, presentan lo que son características que pueden alterar lo que es este bienestar térmico. Factores como la radiación solar, la temperatura del aire, la velocidad y la dirección del viento, también la humedad y características de algunos materiales urbanos utilizados en las ciudades como asfalto, hormigón, vidrio, entre otros, juegan un papel crucial en lo que es la percepción térmica de las personas. Uno de los mayores desafíos de las ciudades contemporáneas es la formación de islas de calor. Esto es un fenómeno que ocurre y consiste que las temperaturas en las zonas urbanas, al ser significativamente altas en sus alrededor, o sea, en comparación con los alrededores rurales, esto ocurre debido a la alta densidad de edificaciones, la reducción de áreas verdes y el uso de materiales que absorben y retienen el calor. En este contexto, el estudio del bienestar térmico y la implementación de estrategias bioclimáticas se vuelven esenciales para garantizar lo que es ciudades más sostenibles y habitables. La Carta Bioclimática de Olges, Principios y Aplicaciones Urbanas. Uno de los enfoques más importantes para el análisis del bienestar térmico, de lo que expliqué anteriormente, en la arquitectura y el urbanismo es la Carta Bioclimática de Víctor Olges. Esta herramienta permite comprender lo que son las condiciones climáticas de un lugar y así definir estrategias de diseño que garanticen
analicen lo que es el confort térmico en sí. Esta carta es un gráfico que relaciona la temperatura del aire con la humedad relativa para identificar así las condiciones de confort térmico. En este esquema se delimitan lo que son las zonas de confort, como dije anteriormente, y las estrategias necesarias para así mejorar la calidad ambiental en función de las variaciones climáticas. Olgaes propuso que el confort térmico no solo depende de la temperatura del aire en sí, sino también de otros factores. Cada uno de estos intervalos requiere medidas específicas, como por ejemplo en climas fríos es esencial maximizar la radiación solar y acumular energía térmica para así que en los materiales de construcción, como un ejemplo de esto es en la ciudad de Moscú, que se usan ventanas orientadas al sur y materiales de alta inercia térmica para así conservar lo que son conservar el calor. En climas frescos también y moderados no hay un gran desafío para el confort térmico. Mientras que otro ejemplo de esto puede ser en Buenos Aires, que la vegetación se usa estratégicamente para crear microclimas en plazas y parques. En climas calurosos y muy calurosos se requieren estrategias para reducir la acumulación de este mismo calor. Entonces, como el uso de techos reflectantes, ventilación cruzada y refrigeración pasiva. Un ejemplo es en Dubái, que las calles son estrechas y sombreadas, pero minimizan la exposición del sol directo. Estrategias bioclimáticas basadas en las cartas de Víctor Olgaes. Olgaes propuso que el confort térmico, como dije anteriormente, no solo depende de las temperaturas del aire, sino también de otros factores como la radiación solar, la velocidad del viento y la humedad relativa. En la radiación solar, la exposición directa a la radiación puede elevar lo que es la temperatura corporal, mientras que la velocidad del viento puede favorecer la disposición de calor en climas cálidos o aumentar la sensación térmica en climas fríos. Y para la humedad relativa influye en lo que es la capacidad del cuerpo para así regular su temperatura mediante la evaporación del sudor. A partir del análisis de la carta bioclimática, se pueden aplicar diversas estrategias de diseño urbano y arquitectónico para así mejorar el bienestar térmico en las ciudades, como estrategias para climas cálidos y húmedos, que incluye lo que es fomentar la ventilación cruzada en edificaciones mediante aberturas estratégicas, y también incorporar techos verdes y fachadas vegetadas para así reducir la acumulación del calor. Pero para climas cálidos, pero a su vez secos, se pueden implementar muros gruesos con alta inercia térmica para así estabilizar lo que es la temperatura interior. Y también incorporar patios internos que favorezcan lo que es la circulación del aire fresco. Estrategias bioclimáticas basadas en la carta Olgaes. Otras estrategias para el clima frío puede ser un ejemplo. La principal problemática en el clima frío es, por supuesto, la pérdida del calor. Entonces, esto genera lo que es una condición de incomodidad térmica para los habitantes. La carta bioclimática de Olgaes establece estrategias específicas para minimizar esta pérdida de calor y así aprovechar al máximo lo que son las fuentes naturales de calefacción, especialmente la radiación solar. Entonces, dentro de esas estrategias, él incluye orientar las edificaciones para maximizar la captación de radiación solar, como dije anteriormente. También utilizar materiales con alta capacidad térmica, incorporar ventanas de gran tamaño en la fachada sur para permitir la entrada de el calor solar, y uso de muros de tombre que acumulan calor durante el día y lo liberan durante la noche.
Estos son algunos ejemplos en ciudades y edificaciones, porque el diseño bioclimático y la aplicación de la Carta Bioclimática han sido utilizados en diferentes proyectos urbanos para así mejorar lo que es el bienestar térmico y reducir también lo que es el impacto ambiental. Un ejemplo de este es en la ciudad de Singapur, que se rige de una planificación urbana verde. Esta ciudad ha implementado un modelo que prioriza lo que es el confort térmico de sus habitantes mediante techos y paredes verdes, corredores también de ventilación natural y amplias áreas verdes en sí. La ciudad ha desarrollado lo que es un plan maestro de paisajismo para así reducir las temperaturas urbanas y mejorar la calidad del aire. Howard Architect es una firma de arquitectura que ha desarrollado proyectos emblemáticos en el mismo Singapur, que integran lo que es la vegetación en edificios de gran altura. Un ejemplo de este es como se puede ver en esta imagen, el Oasis Hotel Downtown, que es un ejemplo destacado de fachada verde. También está el Oasis Terrace, que es un centro comunitario de salud que incorpora techos verdes y jardines verticales, proporcionando soluciones urbanas basadas en lo que es la naturaleza para desafíos ambientales como el cambio climático. Otro ejemplo es en Medellín. En Medellín se ha implementado mucho lo que son los corredores verdes. La implementación de estos corredores ha contribuido a lo que es la reducción de la temperatura en varias zonas urbanas. Estos espacios integran vegetación densa con estrategias de ventilación que mejoran lo que es el bienestar térmico de la población. Otro ejemplo es en Barcelona con la implementación de superriles, supermanzanas, que propone reorganizar lo que es la movilidad urbana para así reducir tráfico vehicular e implementar y aumentar los espacios peatonales con vegetación y sombra, lo que contribuye a mejorar el confort térmico en las calles. Importancia del arropamiento y factores externos. El arropamiento es un factor crucial en la determinación del confort térmico. En climas fríos, una mayor cantidad de ropa es necesaria para conservar el calor corporal, por supuesto, mientras que en climas cálidos se recomienda una vestimenta más ligera. También se consideran otros factores externos como la velocidad del viento y la temperatura medio radiante, los cuales influyen en lo que es la percepción térmica de los habitantes. Aplicaciones en el diseño urbano y arquitectónico. Para lograr una planificación urbana eficiente, se recomienda realizar un climograma que evalúe lo que son las condiciones térmicas de una localidad en específico. Esto facilita lo que es la identificación de estrategias de mitigación climática, tales como uso de barreras vegetales y materiales térmicos en climas fríos, para reducir la pérdida del calor, y la implementación de techos verdes, como dije anteriormente, que se han implementado en algunas ciudades, y corredores de ventilación en climas cálidos para así mejorar el enfriamiento pasivo. También está el diseño de espacios abiertos y sombreados en regiones de climas extremos para así optimizar lo que es el confort térmico a lo largo del año. Cuantificación de las necesidades climáticas. El urbanismo climático busca establecer lo que son estrategias para así mejorar el confort térmico en los asentamientos humanos mediante la planificación basada en el clima. Para ello es crucial cuantificar cuáles son esas necesidades climáticas de cada región y así poder definir las medidas correctas para que permitan alcanzar el confort térmico en sí. Clasificación de los intervalos climáticos y su requerimiento. Se clasifican lo que son las condiciones térmicas en diferentes categorías para así establecer intervalos tales como en climas muy fríos
las temperaturas son extremadamente bajas. En frío, temperaturas frías. En fresco, temperaturas frías, pero más cercana a lo que es la zona de confort. En el moderado, ligeramente frío, sin problemas para alcanzar la zona de confort. Agradable, condiciones ideales para la carta bioclimática, caluroso, temperaturas elevadas que requieren protecciones solares. Y en muy caluroso, temperaturas extremas que demandan refrigeración pasiva y ventilación. Que es a partir de lo que se dice anteriormente, de la clasificación de los intervalos climáticos, podemos determinar y así crear un diagrama de isopletas. ¿Pero qué es un diagrama de isopletas? Un diagrama de isopletas es una representación gráfica, como se pueden ver en estas imágenes, que muestra lo que es la distribución de una variable, como de temperatura, humedad y velocidad del viento a lo largo del tiempo, para que mediante espacios curvos que unen puntos con valores iguales. En el contexto de urbanismo bioclimático se utiliza para analizar lo que son las variaciones térmicas en un área determinada y así ayudar en la planificación de estrategias de diseño que optimicen el mismo confort térmico. Unidad 3. Planificación con principios de urbanismo bioclimático. El urbanismo bioclimático es una disciplina que busca diseñar ciudades y edificaciones aprovechando lo que son las condiciones climáticas naturales para así optimizar el confort térmico y reducir el consumo energético. Su planificación se basa en estrategias como orientación y distribución urbana, materiales térmicos, vegetación y barreras naturales, ventilación pasiva y protección solar. Planeamiento territorial. El planeamiento territorial se fundamenta en lo que son las organizaciones del uso del suelo y así también se basa en la estructuración de lo que son las ciudades bajo una lógica de optimización de los recursos naturales y la adaptación de condiciones climáticas locales. Un enfoque bioclimático en esta planificación implica integrar estrategias pasivas y activas que reduzcan lo que es la demanda energética y optimicen la habilidad y la minimicen en un impacto ambiental. Por ejemplo, en zonas con alta radiación solar, como ciudades mediterráneas, la planificación jerarquizada puede incluir planes regionales que determinen áreas de expansión urbanas, evitando suelos con alto valor ecológico. Planes metropolitanos que definan corredores bioclimáticos y estrategias de arborización urbana para mitigar el efecto de las islas de calor. En planes locales que implementen estrategias de orientación de calles y edificaciones para así maximizar lo que es el uso de ventilación natural y el equilibrio entre crecimiento urbano y conservación ambiental, porque es una clave para un desarrollo sostenible, el cual debe garantizar lo que es la resiliencia ante fenómenos climáticos adversos como el aumento de temperaturas y eventos climáticos extremos. Un ejemplo de planificación ambiental consciente, un ejemplo de este es la ciudad de Friburgos en Alemania, donde el urbanismo bioclimático se ha materializado en uso de tejados verdes en edificaciones para así reducir lo que es la carga térmica en verano y mejorar también lo que es la captación de agua de lluvia. Planificación estratégica. La planificación estratégica de ciudades implica la formulación de políticas urbanas a mediano y largo plazo, considerando múltiples dimensiones como el desarrollo económico, la infraestructura, la movilidad y la inclusión social. Un ejemplo de este es en Barcelona, como expliqué anteriormente, y su modelo de supermanzana.
Barcelona ha implementado este concepto de supermanzanas, o sea, superriles, que consisten en reorganizar la estructura urbana para así reducir el tráfico vehicular en ciertas áreas y favorecer lo que son espacios para peatones y ciclistas. Mediante la planificación estratégica se busca mejorar la calidad de aire, reduciendo la contaminación y también fomentar la movilidad sostenible mediante el uso de bicicletas, espacio para peatones y transporte público. Mi nombre es Lisbeth Peralta y yo les estaré hablando sobre el planeamiento territorial sostenible. Antes de entrar al tema en sí, hablemos un poco sobre lo que es la planificación urbana. Esta no solo debe responder a necesidades de crecimiento y funcionalidad, sino también integrar criterios ambientales que optimicen los recursos y reduzcan el impacto ecológico. El objetivo de esta presentación es analizar el planeamiento territorial, la ordenación urbana y la sostenibilidad en la planificación de ciudades, destacando cómo las estrategias bioclimáticas pueden mejorar la calidad de vida y la eficiencia en la ocupación del uso de suelo. El planeamiento territorial sostenible busca armonizar el crecimiento urbano con la conservación del medio ambiente. Dentro de este marco se promueve un modelo de ciudad compacta que reduzca la necesidad de desplazamientos motorizados y fomente el uso de transporte público, la movilidad activa y las energías renovables. Asimismo, se establecen regulaciones para garantizar la protección de ecosistemas y el uso eficiente del suelo, evitando la expansión descontrolada y favoreciendo la reestructuración de zonas urbanas existentes. Los objetivos principales de esta son el desarrollo socioeconómico equilibrado, mejora de calidad de vida urbana, uso racional del territorio y conservación ambiental, y la eficiencia en el consumo de agua y energía. Para ello es fundamental integrar la infraestructura verde, priorizar el transporte público y fomentar los usos mixtos del suelo que minimicen la fragmentación del territorio. Además, se promueve la gestión eficiente del agua y los recursos energéticos mediante estrategias como techos vegetales, captación de aguas pluviales y energía renovable. Cambiando un poquito de tema y entrando a lo que es el concepto de región en el planeamiento territorial, esta no se limita a divisiones administrativas, sino que considera aspectos geográficos, climáticos y funcionales. Una región bien planificada debe equilibrar lo urbano y lo rural, promoviendo la integración del transporte, el acceso a servicios y la descentralización de actividades económicas para evitar la saturación de los centros urbanos. También es importante la identificación y conservación de áreas de especial interés ecológico, garantizando su protección a través de planes de manejo sostenibles, lo que contribuye a la reducción de impacto ambiental y la mejora de la calidad de vida. En continuación de esto, entramos a lo que es el plan de ordenación urbana con criterios ambientales. Los planes de ordenación urbana son herramientas claves para estructurar el desarrollo municipal, corregir problemas urbanos y mejorar la calidad de vida. El objetivo del plan de ordenación es el siguiente. Se divide en tres. ¿Para qué? ¿Para qué se realiza el plan? Para mejorar las necesidades ambientales, sociales y económicas. ¿Por quién se realiza? Por la administración. Los objetivos de este son corregir disfuncionalidades del entorno urbano, proteger el patrimonio histórico-cultural, mejorar la accesibilidad y movilidad sostenibles, fomentar la eficiencia en el uso de recursos, como lo es el agua, la energía y el suelo. La participación ciudadana es un aspecto clave en estos planes, aunque muchas veces se limita a la presentación de alegaciones. Una mejor integración de la comunidad en la toma de decisiones ayudaría a lograr un desarrollo urbano más inclusivo
y eficiente. A lo largo de la vigencia del plan de ordenación, puede darse la necesidad de corregir algunas de sus determinaciones o decisiones que tomaron al principio. Para esto se iniciará un procedimiento de modificación puntual. El plan de ordenación también se puede abordar con criterios de optimización ambiental. En primer lugar, estableciendo una adecuada información urbanística integrada, como se ha explicado anteriormente, y en segundo lugar, introduciendo prioridades en la resolución de problemas urbanos, considerando su soporte, su sociedad y sus condiciones climáticas y ambientales. La densidad y sus consecuencias ambientales. El debate sobre la densidad urbana es clave en la planificación urbana y territorial, ya que influye directamente en el medio ambiente. Existen dos enfoques en la ocupación del territorio, que es la ciudad compacta y la ciudad difusa. La ciudad compacta favorece la eficiencia del transporte público, reduce el consumo del suelo y minimiza la dependencia del automóvil, mientras que la ciudad difusa genera mayor impacto ambiental, alto consumo de recursos y dependencia del transporte privado. Este modelo de baja densidad ha contribuido al deterioro ambiental con un consumo de suelo que ha aumentado significativamente en las últimas décadas. La densidad es esencial para un desarrollo sostenible y tanto las altas como las bajas densidades pueden generar problemas ambientales. Según la ley del suelo que se propuso en el 1975, un estándar adecuado son 75 viviendas por hectárea, con un rango ideal entre 50 y 65 viviendas por hectárea para equilibrar la sostenibilidad y la calidad de vida. Dentro de la densidad están las tipologías de viviendas y su impacto ambiental. Las tipologías de las viviendas influyen en la sostenibilidad del entorno urbano. Tenemos la vivienda de casco histórico. Esta cuenta con una alta densidad y acceso eficiente a servicios, pero con limitaciones en el espacio y en la ventilación. La tipología de vivienda en ensanche tiene una mejor distribución y organización en las calles, puede generar congestión si no se planifica correctamente. También, si la retícula no está bien orientada, se generan dificultades en la distribución solar y en la ventilación. Siguiendo con la tipología de vivienda unifamiliar, la autoorientación de las viviendas respecto al sol y al viento permite una gran flexibilidad en el diseño. Además, la presencia de zonas verdes mejora el microclima y no se genera una isla térmica. Entre los inconvenientes que tiene esta es el despilfarro del uso del suelo. Es un problema clave ya que la vivienda unifamiliar necesita de grandes áreas de terreno. Además, los altos costos de la infraestructura, la monotonía del diseño y la falta de espacios públicos afectan la calidad de vida. O sea, básicamente la vivienda unifamiliar tiene mayor consumo de suelos y recursos, alto costo en infraestructura y menor eficiencia en transporte público. El reto es equilibrar estas tipologías con soluciones que fomenten la eficiencia energética y la sostenibilidad. Uno de los principales problemas urbanos es la dependencia del automóvil, agravada por la descentralización sin un sistema de transporte público eficiente. Desde los años 80 y 90, muchas ciudades han experimentado crecimientos desordenados que han generado congestionamientos críticos. Es necesario replantear la planificación urbana para favorecer el transporte público, la movilidad peatonal y el uso de bicicletas, integrando espacios públicos que reduzcan la necesidad de desplazamientos largos. La redistribución de espacios, de los usos del suelo, la conectividad de áreas residenciales y laborales son claves para mejorar la calidad de vida urbana.
En conclusión, el urbanismo bioclimático ofrece soluciones para mejorar la eficiencia del planteamiento territorial al adoptar estrategias de sostenibilidad como la desificación controlada, el fomento de movilidad sostenible y la integración de espacios verdes, se pueden reducir los impactos negativos del crecimiento urbano. Gracias.